y a mí se partía un temor que aún desconocía. De pronto algo veía, su fragilidad, su luminosidad, una paz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar una vez más en Periodismo en Llamas, compartir con ustedes de estos espacios dedicados a la educación política para abordar los temas de interés nacional para que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones. Decirles que aquí procuramos practicar el pluralismo ideológico, más que nada la idea es intercambiar ideas, no balas, y que podamos aprender de nuestros invitados que sin duda algunas nos dan luces sobre lo que está pasando en el Ecuador y a no perder la capacidad de asombro. El día de hoy, o esta noche más bien, tenemos la oportunidad de contar con la participación del abogado constitucionalista André Benavides, quien ya lo tuvimos la vez pasada, con quien abordamos varios temas jurídicos, temas de comunicación política, coyuntura nacional, etc. Recordarles a la audiencia que él es también DJ, es editorialista y es columnista en Desalineados. Quieren aportar desde con su opinión sobre algún tema que les gustaría, pueden hacerlo, pueden escribirles para que puedan publicar y fortalecer aún más estos ejercicios de participación ciudadana. Estimado doctor André, ¿cómo le va? Qué gusto tenerle. Muy buenas noches. La ciudadanía la escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, estimado John. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Muy gustoso de poder estar nuevamente en Periodismo en Llamas para hablar de aquellos temas de coyuntura política y jurídica que día a día se presentan en nuestro país. Así es, estimado doctor. Muchísimas gracias de nuevo y qué gusto tenerle. Doctor, empecemos con coyuntura nacional y después le comentaré algunas cuestiones sobre los temas que tenemos preparados esta noche. ¿Cómo le cayó a usted la noticia esta de última hora de que se aprobó la ley de defensa de la dolarización con 84 votos? ¿Qué opinión la merita en ese sentido, estimado doctor? A ver, deberíamos verlo desde una perspectiva, yo creo que política primero. Yo creo que evidentemente esta ley se iba a aprobar dado el cambio de gobierno. Vemos que evidentemente eso ha repercutido en la votación que actualmente tenemos en la Asamblea Nacional y de hecho esa coalición que eventualmente se materialice el 14 de mayo para nombrar las principales autoridades, ya se ha visto de alguna forma reflejada
en esta ley de la República que fue aprobada, bueno, todavía no es ley de la República, de este proyecto de ley que fue aprobado en horas de la noche, aproximadamente hace una media hora, puede ser, y que de alguna forma trata de garantizar la dolarización y cierta autonomía al Banco Central, así también a la Junta de la Política Monetaria y Financiera. Entonces, yo pensaría que la votación que se dio en la Asamblea Nacional es llamémoslo así, un abreboca de los acuerdos, de los consensos políticos que va a existir en la próxima Asamblea Nacional, que será posesionada el 14 de mayo. Correcto, estimado doctor. Bueno, ahora quiero entrar a la segunda ley que también se aprobó, que dicho sea de paso está atado a lo que tenían preparado con usted esta noche. Doctor, yo he tenido la oportunidad de seguir los extensos declaraciones, me parecen muy importantes y valiosas en torno a este tema caótico que sin duda alguna ha sido una especie de pelotita o conflicto que se han tirado el Ejecutivo y la Corte Constitucional en torno a decretar el estado de excepción durante estos tiempos. Usted mencionaba, por ejemplo, en TC Televisión que el Ejecutivo debía presentar este proyecto de ley hace 8 meses, que fue una disposición mediante un dictamen que lo formuló, si la memoria no me es infiel, Hernán Salgado, juez de la Corte Constitucional, con la cual se buscaba que con criterios técnicos sustentables en base al tema de la pandemia pueda declararse este estado de excepción focalizado, que dicho sea de paso no es lo mismo que el que se dictaminó durante el año pasado, que fueron los dos estados de excepción a nivel nacional en ese sentido. Doctor, explíquenos un poco sobre esto. ¿Qué es lo que debería haber pasado en ese sentido? Y más que nada, ¿está bien redactado el decreto ejecutivo que me refiero al 1291 que acaba de promulgar el Ejecutivo en torno a esta focalización del estado de excepción en 16 de 24 provincias? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué lectura le amerita? A ver, vamos con un antecedente. En agosto del 2020, la Corte Constitucional emite un dictamen haciendo evidentemente un control de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción de la época, y la Corte ya advertía algunas cuestiones. Entre ellas, la Corte Constitucional manifestó que no iba a admitir un nuevo estado de excepción, justamente porque eso significaría que íbamos a tener un estado de excepción prolongado e indefinido. Como podemos ver, ya estamos prácticamente un año en esta pandemia y los especialistas en la materia dicen inclusive que con estas medidas, con estas restricciones a la movilidad, al tránsito, a usar mascarilla, el cubrebocas, vamos a estar siquiera un año más. Entonces la Corte Constitucional nos dijo, ¿sabe qué, Ejecutivo? Usted no puede estar dictando estados de excepción de manera prolongada y reiterada. Y la solución que yo le doy es que usted expida una ley que regule la libertad de tránsito, el derecho de reunión y asociación, y de esa manera usted, sin dictar estado de excepción, puede contener estas circunstancias, la emergencia sanitaria. Eso en agosto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? 8 meses y el Ejecutivo recién el día de hoy presentó ese proyecto de ley. Se demoraron 8 meses en redactar 16 páginas. Eso es inadmisible. La ciudadanía, los ecuatorianos, los médicos, la gente que está en primera línea exigía este proyecto de ley. 8 meses para redactar 16 páginas. Eso es inadmisible. En ese sentido, porque no ha existido proyecto de ley, no ha existido esta ley que permita regular esta emergencia sanitaria, la Corte Constitucional también nos da una salida. Y la salida es la siguiente, le dice, vea, presidente, si bien es cierto, usted ya no puede dictar un nuevo estado de excepción por las mismas causales, calamidad pública por COVID-19, hasta que esté la ley, yo le voy a dar una alternativa. Y la alternativa que da el Ejecutivo es del estado de excepción focalizado. ¿Ya? Y recordemos que el gobierno nacional en diciembre dictó un estado de excepción justamente para contener las festividades de Año Nuevo y de Navidad. Y la Corte Constitucional se lo tumbó ese decreto de estado de excepción, evidentemente porque este no era focalizado. El gobierno lo hizo de carácter nacional. El ámbito territorial fue
nacional y por lo tanto no cumplía con este parámetro de la Corte Constitucional que decía que este debía ser focalizado. Ahora bien, en ese sentido, ya para abril, para el 2 de abril de este año, varios le dijimos al gobierno, a la opinión pública, que el Ejecutivo no estaba inhabilitado para dictar un estado de excepción, obviamente porque los índices, los indicadores de contagio eran bastante altos, los centros de salud se encuentran colapsados y requeríamos un estado de excepción justamente para el feriado de Semana Santa y por supuesto antes de las elecciones. Y indicamos que la medida a adoptar era un estado de excepción focalizado. Ahora bien, el Ejecutivo dicta este estado de excepción focalizado el 2 de abril, pero lo hace de manera inadecuada. Y lo hace de manera inadecuada por dos cuestiones, estimado John. La primera, dice que el decreto de estado de excepción tendrá una vigencia de 30 días, mientras que en el mismo decreto de estado de excepción se incluye la medida de toque de queda por 9 días. Por lo tanto, no se justificaba que el estado de excepción dure 30 días si finalmente la limitación del derecho iba a tener 9 días, iba a ser hasta el 9 de abril. Por lo tanto, ya vemos cuáles son los reparos que ha tenido este decreto de estado de excepción. Adicionalmente, se le estaba delegando al COE Nacional para que a través de resolución pueda regular el derecho de libertad de tránsito y el derecho de reunión. Eso es inadmisible. Se estaba irrespetando la Constitución de la República, artículos 164, 165 y 166. Eso es una materia privativa del presidente de la República. Y vemos que se le estaba delegando al COE Nacional. Y por esta razón, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial de este decreto de estado de excepción y todos pudimos ver que finalmente el estado de excepción tuvo vigencia hasta el viernes 9 de abril antes de las votaciones. Y claro, vemos que la semana pasada los personeros del Ejecutivo estaban tratando de echarle la responsabilidad o echarle la culpa a la Corte Constitucional. Y estaban diciendo que la Corte Constitucional les tiene atados de pies y manos y que el problema, el desborde en los centros de salud, los contagios, etcétera, etcétera, era responsabilidad de la Corte Constitucional porque no les permite dictar un estado de excepción. Y claro, salen a decir que la Corte Constitucional ya le ha tumbado 3 estados de excepción. Cuestión que no es así. Si hubieran redactado adecuadamente los estados de excepción, créame, John, que no hubiera tenido ningún tipo de problema en la Corte Constitucional. Ahora bien, ya se dicta este nuevo estado de excepción el día de ayer y vemos que en cierta forma es bastante mejor a lo que el gobierno había presentado en meses anteriores. Ya se habla de un estado de excepción focalizado, se establecen claramente el ámbito territorial, se establecen criterios técnicos, adicionalmente se adecúa el toque de queda en función de la vigencia del estado de excepción, pero yo tengo 3 reparos a este estado de excepción. Lo más seguro es que sí va a pasar por la Corte Constitucional y va a tener la luz verde para que tenga vigencia y ahorita estemos en este toque de queda que inicia a partir de mañana. Pero yo al menos advierto 3 cuestiones de este estado de excepción y vemos que aún desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia no se leen los dictámenes de la Corte Constitucional. El primero de ellos es que en el artículo 1 se establece como causal del estado de excepción la calamidad pública por COVID-19 a causa de las aglomeraciones. Y adicionalmente me incluyen una causal de conmoción social. John, la causal de conmoción social no existe en nuestra Constitución de la República. Lo que debían haber escrito en el artículo 1 era grave conmoción interna. O sea, ni siquiera podemos poner bien la causal que establece el 164 de la Constitución. Entonces yo veo que la Corte Constitucional sí va a observar este tema porque la causal de conmoción social es cualquier cosa y no ha sido desarrollada por nuestra normativa ni tampoco en los dictámenes de la Corte Constitucional. Ahora, vamos al segundo tema. En el artículo 3 volvemos a delegar
facultades al COE nacional. Si bien es cierto, el Ejecutivo dice, bueno, se van a suspender el derecho de reunión, el derecho de libertad de tránsito, el derecho de reunión y asociación, pero le digo al COE nacional que coordine y vea qué mecanismos va a utilizar para evitar este tipo de cuestiones. O sea, prácticamente el Ejecutivo se lava las manos y le da esa facultad al COE nacional. Considero que esta va a ser una de las cuestiones que también va a ser revisadas, va a ser cuestionadas por la Corte Constitucional. Y el tercer tema, para ya acabar con este tema, y creo que me he extendido bastante, es sobre el artículo 13. En este nuevo decreto de estado de excepción hay una medida llamativa y que no ha sido utilizada en anteriores decretos de estado de excepción. Inclusive, de lo que yo me acuerdo, y desde la promulgación de la Constitución de la República, yo no recuerdo que se haya dictado esta medida en otros estados de excepción. ¿Y cuáles son esta medida? Es la de suspensión de la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué significa esto? Que mañana los ciudadanos que en medio del toque de queda estén farreando, estén en fiesta, estén bailando, estén en una reunión, lo que sea, la Policía Nacional va a tener luz verde para entrar a sus domicilios. Ya. Si bien es cierto, es claro que en las últimas semanas hemos visto que se ha hecho caso omiso a las disposiciones del COE nacional y de las autoridades correspondientes. Vemos que se hacen fiestas clandestinas en cuartos cerrados, sin ventilación, con 200 personas, sin mascarilla, sin el debido distanciamiento, y eso eventualmente sí te genera un foco de contagio. Evidentemente yo creo que está bien esa medida, porque justamente estamos claros que en las últimas semanas esas fiestas clandestinas han sido un foco de contagio que en realidad ha perjudicado la salud y la vida de los ecuatorianos. Lastimosamente, la falta de corresponsabilidad de los ciudadanos ha dejado varios efectos lesivos para nuestro sistema sanitario. Ahora bien, ¿cuáles son mis reparos, John, sobre esta medida? Yo creo que faltó un poquito más de argumentación por parte del gobierno nacional, indicando que esta medida evidentemente es idónea, necesaria y proporcional, y cuyo objetivo es garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Creo que esa es una de las deficiencias de este decreto de estado de excepción. Y por otra parte, una cuestión que me llama bastante la atención es el efecto jurídico de esta medida. Y vamos a hablar de dos efectos. El primero, ¿qué pasa si mañana la policía entra a mi casa y encuentra que estoy ahí farreando con 200, 300 personas? Estamos incumpliendo un toque de queda. Nos van a llevar en un bus a las 200, 300 personas a la fiscalía, al juez de flagrancia, y para que nos procesen penalmente por el 282 del COIP. Entonces, evidentemente aquí también podemos ver un caso de punitivismo, un alto punitivismo penal, valga la redundancia, y que eventualmente eso va a causar cárcel para un montón de ciudadanos que incumplieron el toque de queda y se dedicaron a farrear, a bailar y a tomar. Ahora, esa es la primera consideración. Ahora, la segunda, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en mi casa, tranquilo, con mi familia, con mis hijos, viendo una película, hay una llamada falsa y la policía me tumba la puerta y entra a mi domicilio? O sea, tenemos que también tomar en cuenta estos aspectos que pueden violentar derechos constitucionales. No es que solo se violenta la inviolabilidad de domicilio, Doctor, se violenta la propiedad privada, la privacidad, la intimidad. Entonces, creo que esos son los aspectos que debería haber tomado en cuenta el Ejecutivo y que seguramente van a ser considerados por la Corte Constitucional. correcto, mi estimado doctor. Tengo la pregunta de una televidente que es Lorestefi Banco Mendoza. Me dice, ¿cuál es la sanción en esos casos, estimado doctor? Que esto no se traduzca en un abuso de parte de la fuerza pública también. Como yo le comentaba, este es un delito por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y la pena por este delito, según el COIP, es de 1 a 3 años. El que incumple esto se iría a cana 1 a 3 años. Así por Dios, la recomendación,
no tengan fiestas, no incumplan el toque de queda, porque en el momento que hay un operativo, hay una cuestión de estas, no es que solo les van a decir regrese a la cárcel. Tal vez alguno puede ser condescendiente y le diga eso, pero qué tal que se encuentre por ahí algún policía que en realidad quiera cumplir a rajatabla la ley y lo va a mandar preso, lo va a mandar a flagrancia para que lo procesen penalmente. Entonces, la sanción por esto es de 1 a 3 años y más bien esa sería la recomendación a la ciudadanía. Más allá de evitar el tema de cárcel, yo creo que es el tema de evitar los contagios. Es momento que la ciudadanía se empodere de este tema y evite este tipo de aglomeraciones, evite este tipo de reuniones que a la final del día lo que causan no es un perjuicio solo para la persona que está ahí metida en la casa, en la reunión, sino también para la familia. Hay gente que está en esa reunión y después contagia a los abuelos, a personas que viven con ellos que tienen discapacidad, niños. Entonces yo creo que hay que cumplir las disposiciones de las autoridades correspondientes, pero por un tema de salud pública, no por el tema de que mañana voy a ir sancionado y me van a meter preso. Yo creo que vamos por el tema de corresponsabilidad social primero, la corresponsabilidad hacia la salud pública de todos los ecuatorianos. Así es, estimado doctor. ¿Usted cree también que para la próxima administración es pertinente que en este caso, por ejemplo, el secretario general jurídico de la presidencia que vaya a asumir el próximo 24 de mayo sea un perfil técnico que esté sujeto, que tenga una capacidad prueba en este sentido para evitar estos dimes y diretes? Obviamente es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad política al final del día, pero también esto también en el caso de la redacción de los decretos ejecutivos, los secretarios son los que también tienen que hacer bien las cosas en el sentido de que redacten bien, que cumplan con los estatutos jurídicos en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo, John. A ver, ¿cuál sería el perfil ideal del próximo secretario o secretaria jurídica de la presidencia? A mí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, yo considero que la persona que vaya a ocupar este cargo, esta función, tiene que cumplir 3 requisitos. Porque en este cargo no puede ir cualquier abogado. No, aquí no puede ir un abogado penalista, no puede ir un abogado que se ha dedicado toda la vida al libre ejercicio, sino que aquí en realidad tiene que ir una persona que maneje también los temas políticos. Porque una cosa es pararse al frente de un juez para ir a litigar, otra cosa es sentarse frente a un escritorio, una computadora para dar asesoramiento a un cliente, lo que sea, y otra cosa es conocer cómo se maneja este mundo político. Entonces, yo pensaría que debe ser alguien que sepa sobre técnica legislativa, porque aquí no solo es cuestión de redactar decretos, aquí también se requiere redactar leyes. El presidente de la República es colegislador, y yo creo que el próximo o la próxima secretaria jurídica de la presidencia tiene que tener ese perfil, tiene que saber redactar leyes y decretos ejecutivos para que no le haga pasar el papelón que actualmente está viviendo el gobierno nacional. Ese es el primer requisito. El segundo, tiene que tener olfato político. Es evidente, o sea, aquí no es cuestión de redactar las leyes y tirarla a la asamblea o tirarte un decreto de estado de excepción. No, por favor. Aquí yo creo que es momento de que también tengan olfato político, porque va a haber ciertas cuestiones que evidentemente te van a generar ruido. Y aparte, yo creo que como tercera característica, ya hablamos de la parte técnica, hablamos de la parte política, yo creo que también tiene que tener esa astucia para asesorar al presidente, porque muchas batallas no solo se solucionan con el tema político y con la capacidad jurídica, necesitas astucia. Y varias de las decisiones que va a tomar el próximo presidente de la República tienen que tener una vía jurídica, porque yo mañana, mi asesor político, mi comunicador, me pueden decir cualquier cosa y meter las 4 patas. Entonces yo considero que debe haber un abogado que sepa los temas políticos, los temas jurídicos y que le pueda asesorar de la mejor manera, porque yo también, como consultor político, te puedo decir cualquier cosa y te puedo estar metiendo las patas diciendo un tema de inconstitucionalidad. Ya veíamos como el presidente electo Lasso
indicó que iba a eliminar la Cenecit, cuando eso requiere de una reforma a la ley de educación superior. Entonces el abogado te tiene que decir, oye, esa propuesta es popular, me encanta, pero mira, oye, tenemos estos límites constitucionales, tenemos estos límites legales y por lo tanto el camino no es por ahí. Y afortunadamente ya salió a corregir y dijo, bueno, lo que no vamos a eliminar es la institución, sino el examen, vamos a modificar el A, sistema de admisión. a eso iba yo. Entonces, contextualicémoslo un poquito más. Entonces, por ejemplo, un secretario jurídico de la presidencia le debe decir al presidente, oye, presidente, ¿quieres eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? No es por consulta popular, es reforma parcial a la Constitución. Yo creo que el secretario jurídico de la presidencia no tiene que hacerle pasar esos bochornos al presidente, tiene que evitar esos papelones, porque mañana te sale cualquier abogado, te sale un André Benavides y te va a decir, oye, eso no es consulta popular, es reforma parcial. Entonces, hay que evitar esas cuestiones, hay que proteger al presidente de la República. Y eso es lo que no hemos visto en este gobierno y, por supuesto, en los primeros pasos que ha dado el presidente electo Lazo. Yo creo que es momento que el secretario jurídico de la presidencia sea ese salvavidas, salvaguarda, esa carne de cañón que permita al presidente proteger y que no le cause ningún tipo de reparo, de perjuicio ante la opinión pública. Así, estimado doctor, totalmente. Nuestras autoridades tienen que tener voluntad política y los conocimientos técnicos a la mano y más que nada rodearse de personas que cumplan con los perfiles y las características del cargo, en este caso en la función pública, para evitar estos dimes y diretes y que lastimosamente a veces termina perdiendo el país. Usted tocó el tema de la Cenecit y es uno de los temas que también quería abordarlo con usted, estimado doctor. Si bien es cierto, parte del plan del presidente electo Guillermo Lasso estaba precisamente eliminar la Cenecit, que es el órgano, o en este caso el ente rector, que coordina y gestiona el acceso de los estudiantes a la educación superior. Sin embargo, como usted ya lo acotó y como ya es de conocimiento público, el presidente electo ha dado marcha atrás, ha corregido, ha rectificado en el sentido de que no va a eliminar la institución per se, sino que más bien va a hacer el examen de la Cenecit en ese sentido. Le pregunto, estimado doctor, ¿el examen o la institución resuelve la problemática estructural de poder ingresar a la universidad a estudiar lo que uno quiere? Le pregunto esto porque de alguna manera ha generado mucha suspicacia en el sentido de que, por ejemplo, Fernando Muñoz Niño decía de que eliminar la prueba no resuelve el problema estructural que ya tenemos, que por ejemplo en el tema pedagógico, en el tema del crecimiento personal del alumno, las condiciones socioeconómicas, etcétera. O sea, es un tema bastante profundo. Y usted mencionaba también de que para eliminar la Cenecit, lo acaba de mencionar, hay que hacer una reforma legal e integral, no solamente en el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior, sino también en el tema, por ejemplo, de una reforma constitucional, también en el tema de la Cenecit, que forma parte del sistema de educación superior a nivel nacional, así como, por ejemplo, el CES, el CASES. Entonces, ¿resuelve de alguna manera la problemática estructural eliminando el examen o la institución, estimado doctor? ¿Cuál es su argumento y su opinión a nivel jurídico en torno a este tema? A ver, sobre esto dividámosle en dos partes. La primera, vamos a la parte jurídica. Jurídicamente, la eliminación de la Cenecit supone una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Ya? Si quisiéramos eliminar el CES, el Consejo de Educación Superior, o el CASES, que es la entidad encargada del aseguramiento de la calidad y acreditación de la educación, etcétera, ahí sí requerimos de una reforma a la Constitución de la República. Yo me he mantenido que la eliminación de la Cenecit es a través de una reforma legal. Requiere pasar por la Asamblea Nacional. No basta un simple decreto ejecutivo o una resolución de alguna autoridad para eliminar esta institución. Punto uno. Vamos, punto dos, dentro de esta primera parte. Si eliminamos la Cenecit, eso no tiene repercusión solo en la educación superior. Recordemos que la Cenecit también tiene un rol protagónico y de rectoría de la política pública en el Código Ingenios. El Código Ingenios regula todo el tema de innovación tecnológica que tiene el Estado.
En consecuencia, si tú eliminas la CENESID, prácticamente estás destruyendo la institucionalidad existente, toda vez que, por un lado, la CENESID tiene rectoría en la política pública de educación superior. Prácticamente, eliminar la CENESID significaría que el Estado, el gobierno nacional, no tenga una cartera que le permita tomar aquellas decisiones, ejecutar aquella política a favor de los jóvenes ecuatorianos que entran a las universidades. En ese sentido, yo decía que una reforma solo para eliminar la CENESID iba a causar un golpe bastante fuerte a la institucionalidad de la educación superior. Y eso iba a conllevar una reforma integral a la ley orgánica de educación superior. Porque la CENESID no solo se dedica a formular esta bendita prueba que permite el acceso a la admisión a las universidades, sino, o tampoco no se dedica solo a registrar los títulos, sino que tiene otras competencias. Tú tienes que generar esa coordinación, como dice la Constitución, entre función ejecutiva y los diferentes actores de la educación superior. En consecuencia, tenías que reformar integralmente la LOES, pero también el Código Ingenios. En ese contexto, me parece que la reforma iba a ser bastante compleja y en realidad iba a ser un dolor de cabeza para el gobierno al momento de tratar de impulsar esta normativa. Eso sería la primera parte. La segunda parte, la eliminación de la CENESID, de la institución, o la eliminación del examen, no te soluciona el problema de acceso a la educación superior. Si tú tienes una mala educación, un mal bachillerato, es evidente que si tú no tienes esa preparación, no tienes las competencias, no tienes esa competencia que permita acceder a la educación pública porque tienes una deficiencia. Entonces, el gobierno nacional lo que debería hacer es un plan integral que va desde abajo, desde los primeros años de la escuela, el colegio, el bachillerato, para que tú puedas acceder a la universidad. Eso por un lado. Por otro, si hacemos un acceso libre a las universidades, tenemos que también tomar en cuenta la oferta. Si yo tengo como universidad pública una oferta de 500 estudiantes, la demanda de 1000 no te la puedo meter por la ventana a la universidad. Si tú tienes una capacidad para 500 estudiantes, tú no puedes meter a 1000. Prácticamente un acceso libre, sin ningún tipo de parámetro, sin ningún requisito de admisión, lo que te causa es que volvamos al Ecuador de los años 90 o inicios de los 2000, en el cual los jóvenes universitarios en las universidades públicas madrugaban para poder ganar una banca en las aulas. Y los que ya llegaban tarde les tocaba tomar las clases parados, arrimados a la pared. Yo creo que no podemos volver al pasado. Yo creo que la educación superior es un gran motor del conocimiento y, por supuesto, del desarrollo del país. Pero eso requiere de dos medidas. Por un lado, fortalecer la admisión, obviamente con todo este contexto que te digo desde el ámbito inicial, desde el colegio, pero también es necesario fortalecer la calidad de la educación. Aquí no es cuestión de que todos entran a la universidad y saquemos profesionales de manera discrecional y de manera tan fácil, porque no quisiera que se vuelva a repetir lo que ya ha ocurrido en años anteriores, que veíamos que de esas universidades de garage salían arquitectos, abogados, médicos, que finalmente no ejercían su profesión. Entonces, doctor, disculpa que le interrumpa. En ese sentido, entonces, es falso ese mito de libre ingreso a la universidad, ¿no, verdad? Es necesario tomar en cuenta que la actual LOES te establece el mecanismo de admisión a las universidades. Si tú quieres hacerlo de manera libre, el acceso a la universidad, tienes que reformar la LOES. Yo lo que me mantengo es que hay que reformular el sistema de admisión. Hay que reformular esa bendita prueba. Yo creo que eso debe ajustarse a las necesidades, a la realidad que tenemos los ecuatorianos. Si en la primera vez no pasaste la prueba, te vas a un curso de nivelación para que en la segunda oportunidad tú puedas presentarte de nuevo y puedas acceder a la carrera.
Tampoco aquí puede ser no se puede coartar las libertades, no se puede coartar esas posibilidades que tienen los jóvenes. Y adicionalmente, yo considero que se debe fortalecer la educación técnica, la educación tecnológica. Yo creo que muchas veces los jóvenes sí queremos estudiar en una universidad, pero por cuestiones económicas, familiares, no te puedes mamar los 4 o 5 años hasta sacar el título universitario. Si ya tienes una familia, ya tienes hijos, lo que corresponde es, por ejemplo, que sigas una carrera tecnológica de 2 o 3 años y ya tengas tu título de tercer nivel, ya seas una persona que está calificada para ejercer cierto oficio, cierta tecnicatura o lo que fuera, y tengas un trabajo y un ingreso que sea bueno, que represente a tu capacidad, represente a tu formación. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que también hay que mejorar dentro de nuestra educación superior. Entonces, tan sencillo como eliminar el examen, yo creo que va a generar un montón de repercusiones y yo creo que sí debe haber una admisión, pero con una prueba reformulada, con una mejora al sistema de admisión y que se ajuste, por supuesto, a las necesidades, a la realidad y a las expectativas que tenemos los ecuatorianos, principalmente los jóvenes bachilleres que quieren entrar a una carrera universitaria. Así es, mi estimado doctor, como decía alguna vez un viejo refrán, la calentura no está en las sábanas. Este tema es totalmente complicado y hay que manejarlo con pinzas y más que nada requiere de una política pública de Estado que no sea un borrón y cuenta nueva que se le eche a la basura cada 4 años y que sea a favor de los ciudadanos en general que quieren ser profesionales y servir a su país en ese sentido. Doctor, usted también tocó en antes el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mucho se ha dicho en estos últimos años de que a mucha gente no le gusta, de que es preferible eliminarlo. Sin embargo, el tema no es del todo sencillo o complicado. Se ha dicho, por ejemplo, de que se lo busca eliminar mediante consulta popular cuando es una función del Estado y conforme al artículo 441 y 442 necesita, en el mejor de los casos, una asamblea constituyente para poder refundar un nuevo Estado, porque como decía un viejo refrán, las cosas se hacen de la misma manera en que se deshacen en ese sentido, o sea, por cuestiones comunes. Entonces le quisiera preguntar a usted, ¿qué alcance puede tener esto? O sea, ¿usted cómo ve la posibilidad de una asamblea constituyente durante esta administración? ¿Cree que es posible o no? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, yo soy enemigo de las asambleas constituyentes y de ese populismo normativo. Lastimosamente, nuestros políticos creen que con una asamblea constituyente se cambian y se mejoran, se resuelven los problemas que tiene el país. Eso es falso. Los problemas del país no se solucionan con una constituyente. Los problemas del país no se solucionan con reformar la ley. Los problemas del país no se solucionan endureciendo las penas. El problema es de raíz y ahí es donde hay que ir a combatir. Respecto del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que una consulta popular, como ya lo he advertido, no es el mecanismo idóneo. Y no es el mecanismo idóneo porque ya lo ha manifestado la Corte Constitucional. Recordemos que hace un par de años el denominado Comité para la Institucionalización Democrática, liderado por Pablo Dávila, presentó una reforma parcial a la Constitución y la Corte que por un lado eliminaba el Consejo de Participación Ciudadana y por otro transformaba la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué nos dijo la Corte Constitucional? Que esta propuesta, la de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, es a través de reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué se supone una reforma parcial a la Constitución? Que los ecuatorianos primero, tiene que pasar por la Asamblea Nacional en 2 debates, tiene que aprobarse en el órgano legislativo. Y lo segundo es que los ecuatorianos en un referéndum aprobatorio tengamos que aprobar o negar esa propuesta de reforma normativa a la Constitución, esta reforma a la Constitución. Pero es un camino bastante complejo, entonces por lo tanto ya la Corte Constitucional ya se ha manifestado y el camino no sería el de la consulta popular. Ahora,
A mí me parece, Doctor, disculpe, tengo una pregunta, pero ahí, o sea, ¿quién tiene más poder, la Constitución o la Corte Constitucional? ¿Cómo entender eso? es que la Corte Constitucional es un garante de la supremacía de la Constitución. Entonces, cuando existe algún tipo de exceso o arbitrariedad, el garante de aquello es la Corte Constitucional, los jueces constitucionales. Entonces, el rol que tienen los magistrados es justamente defender esa supremacía de la Constitución de la República. Eso por un lado. Ahora, a mí me parece que una de las expresiones más legítimas y puras que tienen los ciudadanos es el voto. Y más aún si se le va a preguntar sobre los temas sensibles o de interés que tiene para el devenir del Estado, el devenir del futuro de la patria, el futuro de sus hijos, de su familia. Pero yo creo que en las actuales circunstancias que vive el país, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis institucional, tenemos una crisis sanitaria. Yo creo que sería irresponsable impulsar una consulta popular que te va, que te va a costar entre 50 a 70 millones de dólares para que finalmente entre las posibilidades te digan que no están de acuerdo con esa pregunta. 50 a 70 millones de dólares tirados al tacho de la basura me parece inadmisible. Cuando ese dinero que sale del bolsillo de todos los ecuatorianos podría ser utilizado, por ejemplo, para comprar respiradores en los hospitales donde ya no hay, para comprar mascarillas para esos médicos que se están jugando la vida dentro de las unidades de cuidados intensivos, para comprar más pruebas rápidas, pruebas PCR que detecten el COVID, para comprar vacunas, porque recién están vacunando a las personas que están en primera línea. Entonces yo creo que las actuales circunstancias no permiten una consulta popular gastar 50, 70 millones de dólares si finalmente no se solucionan los grandes problemas que tiene el país, económicos, Doctor, políticos, institucionales y sanitarios. doctor, ¿usted cree que fue un error haber convocado a la consulta popular del 4 de febrero del 2018 para instalar el Consejo de Participación Transitorio? Porque como vemos, tuvimos, por ejemplo, este Consejo Nacional Electoral desastroso que desde del registro de las candidaturas hasta haber impreso mal 6 millones de papeletas una semana antes, se tuvo un descalabro institucional y el país no tuvo la certidumbre en el tema de la elección de autoridades. ¿Usted cree que fue un error haber convocado esa consulta popular el 4 de febrero del 2018? Después de lo que ha pasado en el país, este golpe nefasto a la institucionalidad, yo creo que sí fue un error. Y fue un error porque se dio un poder omnímodo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que desconoció la Constitución de la República, desconoció la ley y desconoció el mandato que le dio el pueblo ecuatoriano en las urnas. En ninguna de las preguntas se estableció que podía nombrar autoridades transitorias. La Constitución nos habla de un concurso de méritos de oposición y lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fue nombrar al pana, al amigo, al compadre. Y ya vimos cómo fue nefasta. Por ejemplo, la gestión del Consejo de la Judicatura Transitorio, el Consejo Nacional Electoral Transitorio y tantas Haber, otras autoridades que no han cumplido con el país. Y haber muestra de quitado al Contralor General también, verá, y haber destituido a la Corte Constitucional en su momento. Dos errores en ese sentido. además, recordemos que, no, que dictó la vacancia de la justicia constitucional. ¿Cuándo se ha visto en un país que pueda existir vacancia de la justicia? O sea, que la corte cervecera y esos jueces eran unos impresentables, estamos de acuerdo. Pero por razón de que son ineficientes esos jueces, no podemos limpiarnos con la Constitución. No podemos pasarnos la Constitución por el forro. Eso es inadmisible. Prácticamente lo que pasó es que se tomaron las instituciones por asalto y ahora estamos viendo los resultados. Por ejemplo, no tenemos Contralor General del Estado, ahorita tenemos el subrogante del subrogante del subrogante.
Y prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana dejó un blindaje en el cual no te permite llamar a concurso de méritos de oposición para la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Adicionalmente, vemos un Consejo Nacional Electoral que ahora trata de lavarse la cara con la segunda vuelta electoral. Hay que reconocer que hicieron las cosas bien en segunda vuelta electoral, pero recordemos lo que pasó antes del proceso electoral, recordemos lo que pasó en la primera vuelta. Como usted lo Claro, manifestaba, John, no, ni claro. siquiera pudieron imprimir una papeleta bien. Los dimes y diretes con el Tribunal Contencioso Electoral. La falta de probidad, no, ni siquiera querían reunirse para calificar la candidatura de Alvarito Noboa. Entonces ahí vemos Oiga, claros. doctor, y eso que ellos ya fueron destituidos, Vera, ya fueron destituidos, pero siguen en el cargo todavía los señores del CNE. Lo que pasa es que existe un recurso de apelación, ¿ya? Si bien es cierto, ya en el Tribunal Contencioso Electoral se les destituyó en primera instancia, pero hay un recurso de apelación que tiene que resolver el Pleno. Pero resulta que el Pleno se ha excusado y hasta que nombren nuevos jueces o los conjueces sean titularizados, esa causa va a dormir el sueño de los justos y no pasará nada. Entonces, vemos cómo la pobre y triste institucionalidad de nuestro país está cada día más atropellada y el Consejo Nacional Electoral es muestra de aquello. Que hayan tenido una segunda vuelta electoral exitosa no les exime de las responsabilidades anteriores. Para mí, han incumplido las funciones, deben ser censurados y destituidos por la Asamblea Nacional y evidentemente tendrán que irse a su casa. Totalmente, estimado doctor, dos errores no hacen un acierto en ese sentido. A ver, doctor, y ya para finalizar el último tema que tenía preparado, ¿cómo usted ve la situación allá en la capital en torno a la administración del alcalde Jorge Yunda? Vemos que a esta hora ya prácticamente se lo va a llamar a declarar ante la corte el día lunes, si la memoria no me es infiel, pero vemos de que ya tiene varios escándalos de corrupción a su alrededor y muchos concejales buscan la destitución o la remoción del cargo. ¿Usted cuál es su opinión jurídica al respecto? ¿Cuáles son las causales para removerlo? ¿Cuántos votos se necesitan en el Consejo Municipal y a quién le correspondería asumir el cargo de alcalde? ¿El señor Santiago Guarderas? Le escuchamos, estimado doctor. A ver, sobre esas tres preguntas. Yo creo que ya existen las causales suficientes para que el alcalde de Quito sea removido por el Consejo Municipal. Vemos que existen algunos cuestionamientos, ya su gestión, a mal manejo de fondos públicos. Vemos que familiares se entrometían en la gestión del alcalde para nombrar ciertos funcionarios. Vemos que existen inclusive algunos actos de corrupción, presuntos actos de corrupción, y creo que de alguna forma ya se han configurado las causales para remover al alcalde de Quito. Eso por una parte. Segundo, ¿cuántos votos se necesitan? El código, el COTAD, el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, nos indica que se requieren los 2/3. Actualmente, en el Consejo Municipal, el Consejo Metropolitano, existen 21 ediles, es decir, 21 concejales. Por lo tanto, se requería una votación de 14 votos afirmativos. Y tercero, ¿quién debería asumir el cargo de alcalde? Debería ser el primer vicealcalde, en este caso el doctor Santiago Guarderas, hasta que acabe el periodo, que me parece que es hasta el 2023. Entonces, yo creo que más allá de estos temas políticos y jurídicos, yo como quiteño, como ciudadano, te puedo decir que la ciudad está totalmente en una crisis institucional, está abandonada. Créeme que es lamentable ver la situación que actualmente existe en la capital de todos los ecuatorianos. Es lamentable ver que todas las calles de Quito tienen baches, tienen huecos. Prácticamente parece eso una pista de rally, parece un cráter. Es inadmisible lo que está pasando en la ciudad. Es una ciudad que está en el abandono. Entonces yo creo que más allá de los temas jurídicos y políticos, yo creo que ya es el momento de darle una respuesta, darle una solución a los quiteños.
no existe alcalde. Para mí prácticamente está en acefalía la alcaldía de Quito. Vemos que hay concejales que no pueden sesionar porque el alcalde no permite que se den este tipo de sesiones para aprobar ordenanzas, para aprobar planes de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya es momento de que alguien tome las riendas de la alcaldía. Tenemos un metro de Quito que ya está construido, pero no hay nadie que se haga cargo de la gestión. O sea, prácticamente es como que uno se haya comprado un carro y después recién va a aprender a manejar. O sea, tenemos ahí el carro parqueado, pero no lo podemos andar. Entonces yo creo que hay que ya tomar el toro por los cuernos. Ya el Consejo Metropolitano tiene que ponerse los pantalones y tomar una decisión. Ya es momento que Quito tenga un alcalde. Ya es momento de que la ciudad esté manejada por una persona que en realidad se preocupe de los problemas, las necesidades que tenemos los quiteños. Entonces yo esperaría que en las próximas semanas, en los próximos días, ya se tomen alguna decisión y que le dé alguna alternativa al pueblo quiteño y por supuesto al pueblo ecuatoriano. Recordemos que Quito es la principal ciudad en la cual existe mayor densidad demográfica. Actualmente Quito es la ciudad más poblada del Ecuador. Entonces creo que eh, se deben tomar ya algunas cuestiones, cartas en el asunto y para darle una solución a la capital. Y en ese sentido, estimado doctor, ¿cómo usted ve una alcaldía del doctor Santiago Guarderas de cara a lo que falta en el periodo? Eso de alguna manera resolvería la crisis insostenible que ya se ha vuelto en Quito como un primer punto. Y como segundo punto, esto sí ya es una opinión personal, aunque quisiera igual conocer su opinión, estimado doctor. Inevitablemente dos errores no hacen un acierto, eso es público y notorio, pero ojalá de la misma manera como se está prestando tanta atención en torno a la situación del alcalde, que dicho sea de paso es totalmente deleznable, es totalmente repudiable todo lo que está pasando y los elementos de convicción que están a la orden del día. Pero ojalá con esa misma velocidad se lo hubiera también removido el actual presidente de la República, que dicho sea de paso también no es que está libre de culpa, solo para hacer una especie de comparación en ese sentido, estimado doctor. Entonces, estas dos preguntas, ¿cómo usted ve una alcaldía de Santiago Guarderas? Y bueno, ¿cómo usted ve esta judicialización de la política en ese sentido, estimado? A ver, ¿cómo yo vería una alcaldía de Santiago Guarderas? Aquí contando una infidencia, yo le conozco, él fue mi profesor de pregrado de 2 materias. Me parece que es un gran abogado, me parece que es un gran abogado procesalista, litigante, pero yo creo que debe juntarse, asesorarse de un equipo técnico adecuado para tomar decisiones. Espero que conforme ha actuado en su libre ejercicio, en las clases que imparte en la universidad, pueda tener una buena administración y no sea continuismo de lo que estamos viviendo. Por otra parte, ya en el tema político que mencionaba del presidente de la República, yo creo que ya estamos prácticamente, John, a 20 días de que se acabe la gestión de Moreno, algo más de 20 días, 22 días para ser exactos. Y creo que un juicio político en la Asamblea Nacional no va a prosperar porque no dan los tiempos. Y adicionalmente no creo que hayan los votos. ¿Ya? La semana pasada vimos cómo no se pudo censurar y destituir al ministro Ish. No creo que existan los votos para censurar y destituir al presidente de la República. Así que no creo que dan los tiempos, no existe. El timing político yo creo que ya está bastante apagado. Y tercero, creo que ya no va al caso. Ya faltan 22 días y creo que la cuestión sería ya más bien prepararnos de cara al próximo gobierno de la República. Pero entonces debió removérselo en su momento, pues, estimado doctor, pero vemos que Claro, no había ni la voluntad política, ni de los asambleístas, ni de los órganos de control. en su momento, ahorita ya es demasiado tarde. Así, estimado doctor. Bueno, justicia que tarda no es justicia en ese sentido. Créame que ha sido una maravillosa oportunidad tenerlo, estimado doctor, y escuchar sus criterios en torno a estos temas que la ciudadanía debe conocer y más que nada para que podamos foguearnos un poquito de estos temas de interés nacional que
a veces los dejamos de lado o no les prestamos mucha atención y que terminan repercutiendo en el ciudadano promedio y que tiene que comprender qué es lo que está pasando y no perder la capacidad de asombro. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado doctor, y comprometerle para que nos vuelva a visitar en una próxima ocasión. Mi mensaje final sería de cara al estado de excepción. No salgan de la casa, no hagan fiestas clandestinas, que la sanción es cárcel. Aquí yo creo que es momento de cuidarnos todos, de cumplir con las decisiones que han tomado las autoridades y estar muy pendientes de cómo se conformará el próximo gabinete, cómo se conformará la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, y esperemos que cualquier tipo de decisión, acuerdo político sea a favor de todos los ecuatorianos. Correcto, mi estimado doctor. Muchísimas gracias por su participación. Agradecerle de verdad una vez más y comprometerla a que nos vuelva a visitar. Ya sabe que aquí tiene las puertas abiertas. Aquí procuramos intercambiar ideas, no balas, y más que nada aprender de nuestros invitados que siempre tienen un criterio sumamente interesante y que nos dan luces sobre estos temas que o no se topan en los medios o a veces es difícil de comprender y necesitamos de voces que nos digan en torno a estos temas que son difíciles de comprender. Doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien en sus funciones, que Dios lo bendiga a usted y que Dios bendiga a la audiencia. Espero volver a verlos en una próxima ocasión. Que la pase a mí. Me suscribo a sus palabras, doctor, que nos cuidemos, nos mantengamos la distancia, cumplamos con los protocolos y que podamos cumplir a cabalidad con la ley para ser mejores y marcar la diferencia. Gracias, estimado doctor, que pase bien. Con mucho gusto, un cordial saludo a todos. A esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz.